Les prometo que vamos a hacer una plática bastante amigable para que podamos compartir algunos elementos que yo considero fundamentales respecto al desarrollo sostenible. Como habrán escuchado por mi información, yo he tenido ya contacto con lo que es el equilibrio ecológico, la protección al ambiente, desarrollo sostenible, derecho social y demás. Eso considero que me ha permitido tener algunos elementos importantes que yo quisiera compartirles. En cualquier momento, solo les pido por favor que si tienen una duda, levanten su manita y ya por favor podemos irla desarrollando. Si algo no quedó claro de más, porque luego pasa que lo dejamos hasta el final de la presentación y como que ya se descontextualiza con lo que teníamos la duda, ¿no? Desarrollo sostenible. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando ustedes estén estudiando algún nuevo objeto de estudio, algún nuevo fenómeno, alguna cosa, algún suceso, algún grupo social en una escala temporal y espacial específica, yo les sugiero respetuosamente que puedan analizar lo que es el contexto histórico para saber qué había, cómo se fue transformando, por qué es así. La historia muchas veces es cíclica y también nos permite identificar elementos clave para comprender por qué las cosas son así hoy en día. En este sentido, yo simplemente les voy a hablar de 5 elementos básicos asociados al desarrollo sostenible. Antes de entrar ya a la materia y señalar en qué consiste el concepto, cuáles son los elementos claves y demás, ¿cómo surge el desarrollo sostenible? En una primera instancia hay que tener presente todas las civilizaciones antiguas que han habitado el planeta, ya sea desde el punto de vista europeo, asiático, africano, pero también en el americano, tal cual. Recordemos, en el caso particular de México, de Mesopotamia, cuando estaban estas civilizaciones olmecas, los mayas, mexicas y demás. Un elemento clave para que ellos pudieran tener este desarrollo y este crecimiento en cuanto a población y en cuanto a poderío con otras civilizaciones vecinas fue el aprovechamiento de los recursos naturales. En todas las grandes civilizaciones que nosotros podamos llegar a estudiar, siempre hay una particularidad que es que se asientan cerca de cuerpos de agua y no solo de ello. Si nosotros sabemos que en el contexto latinoamericano una de las principales actividades era la agricultura, pues evidentemente había que asentarse donde hubieran suelos fértiles y donde nosotros pudiéramos cultivar algunos alimentos que eran indispensables para sobrevivir. Les quiero platicar particularmente en el caso de los mayas. Un problema que ellos tuvieron es cuando va creciendo su población. Ellos implementaban una técnica que probablemente algunos colegas ubiquen, particularmente aquellos que estudian alguna ingeniería agronómica, de la quema rosa, en el cual talaban árboles para poder ahí utilizar ese terreno para poder hacer ya lo que son los sembradíos. Y no solo eso, otras civilizaciones, también con las mexicas, implementaron esta cuestión de las chinampas. Y el problema no fue que lo implementaran, el problema es de que se pensaba que los recursos eran finitos. Y de repente, pues una problemática ambiental se caracteriza en que va teniendo afectaciones en todo el sistema. Cuando nosotros abordemos al medio ambiente, sugiero que lo consideremos como un sistema en el cual si hay alguna afectación en el elemento uno lo va a ver en el 2, en el 3, en el 4. De esta manera, en estas civilizaciones, si bien evidentemente no existía este concepto de la sostenibilidad, sí ya se empezaba a escribir en la historia de la humanidad que los recursos naturales son un elemento indispensable para garantizar la vida de nuestras civilizaciones y su posterior progreso. Pero ahora, regularmente nosotros, yo recuerdo por ahí en la prepa y en la primaria, cuando nos hablaban de la revolución industrial, y yo mucho tiempo creí que simplemente había una, pero no, ya cuando empecé ya en mis estudios profesionales, identifiqué que no hay una única revolución industrial, sino que han habido cuando menos cuatro, dependiendo el teórico al cual se haga referencia uno. Estas revoluciones, la primera se asocia con el vapor. Estamos hablando por ahí mediados del siglo XVIII, si no me falla la memoria, cuando en Inglaterra ya se produce, se crea, se inventa lo que es la máquina de vapor. ¿Y qué permite la máquina de vapor? Una,
transportar mercancía, transportar personas, incrementar lo que son las vías de comunicación y también empezar a producir de manera masiva. Esto va de la mano, eso fue por ahí de los 1700, en el siglo XIX, de los 1800 estamos hablando, es cuando hay una segunda revolución industrial en la cual se asocia, bueno, lo principal es la electricidad. Ya no únicamente estamos utilizando energía regularmente con carbón, que al hacer este efecto de combustión calentaba el agua, generaba vapor y ese vapor se podía transformar en una energía mecánica. Sino que también está la electricidad. ¿Y esto qué permite? Permite que todavía se incrementen más los procesos productivos y que en menos tiempo nosotros podamos tener una producción mayor. Imagínense que antes de los 1700 nosotros teníamos una fábrica, cada uno de nosotros, donde producíamos tazas. Bueno, por aquí tengo una taza, ¿no? Donde producíamos tazas. Resulta que nosotros teníamos 20 trabajadores y al día podíamos producir algo así como 500 tazas. ¿Qué pasa? Nosotros implementamos tecnología y otro tipo de aprovechamiento energético para que esta maquinaria funcione y resulta que nosotros únicamente de esos 20 requerimos 3 trabajadores. Uno que esté supervisando la máquina, otro que lleve los insumos y otro que lleve el producto final. Pero nosotros ya no producimos simplemente 200 tazas, producimos 2000 o 20.000 tazas. ¿Se dan cuenta cómo de repente va incrementando, pero bien cañón, lo que es esta cuestión productiva? Y el asunto no simplemente es producir, el asunto es que para los colegas teóricos de la economía ecológica, ellos se ponen a analizar que en los procesos económicos productivos hay elementos que no están siendo considerados. Y algo bien interesante de esta economía ecológica es que ellos ya analizan evidentemente el fenómeno económico a través de la ciencia económica, pero también identifican algunos elementos de las ciencias exactas, particularmente la física con las leyes de la termodinámica, particularmente la segunda. Y ellos se dan cuenta que en el proceso productivo hay algo que se llaman externalidades negativas que el mercado no está captando. Y por ahí se viene la problemática ambiental. ¿Cuáles son estas externalidades? La cuestión de la energía, la cuestión de las emisiones contaminantes, la cuestión de los residuos, la cuestión de la degradación ambiental de donde obtenemos nuestra materia prima. Pero bueno, está la revolución del vapor, electricidad. Le sumamos por ahí casi otros 200 años y viene algo bien interesante, lo que se asocia a la computación, el poder interrelacionarnos con otros países de forma remota, el intercambiar grandes cantidades de información y aparte el utilizar toda esta tecnología computacional para poder contribuir a satisfacer necesidades actuales. Pero no solo eso, resulta que si bien por ahí a mediados del siglo XX ya habían hay algunos estudios respecto a inteligencia artificial, se detona hoy en día. Y ahora, ¿cómo vamos a aprovechar esa inteligencia artificial asociada con toda la innovación tecnológica que tenemos? Y no solamente es el aprovecharla para producir, sino aprovecharla para bien. Y el asunto es que también cuando nosotros tenemos nuevas tecnologías, innovaciones, ocupamos de nuevos recursos, ocupamos de nueva maquinaria, recursos humanos, pues. Y aquí es cuando nos vamos dando cuenta que los recursos naturales siempre se asocian a una población y que la cuestión económica productiva de un estado, de una región, de una sociedad, siempre va a influir en el propio desarrollo que ésta tenga. Ahora, esta es como la cuestión económica, pero también algo que va de la mano con la cuestión económica es la cuestión política y evidentemente la cuestión jurídica que se asocia a todos los sistemas jurídicos y normativos. En 1972, ya por ahí la ONU tenía poquito más de casi los 30 años más bien. Recordemos que la ONU surge derivado de la Segunda Guerra Mundial y su principal objetivo de origen pues, es garantizar la existencia del ser humano. Uno se da cuenta que si analiza la cantidad de muertes que hubo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los números son súper cañones. De la Segunda Guerra Mundial, dependiendo por ahí la fuente que ustedes identifiquen, hay quien señala que son más de 100 millones de muertes. Imagínense en un conflicto bélico. Surge la ONU y la ONU pues sí, surge para garantizar la paz, este equilibrio entre las naciones, la cooperación. Pero
Todos estos organismos, todas las leyes son perfectibles y deben de asociarse al contexto actual. Y nos empezamos a dar cuenta por ahí de los 60, ya en los 70 se pone más serio esto, de que hay una problemática ambiental bastante amplia. Y es cuando se constituye por primera vez el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, cuyo objetivo principal es disminuir el impacto ambiental del aspecto antropogénico. De la mano de este programa que les hago referencia, surge el informe Brundtland. Este es súper importante, queridos colegas, porque aquí es cuando ya en un documento oficial, la traducción me parece que es por nuestro futuro común, surge el concepto de desarrollo sostenible. ¿Y cómo lo definen ellos? Más o menos, porque a veces se me olvida haciendo literal, pero ellos lo definen como aquel tipo de desarrollo que puede satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin poner en riesgo la satisfacción de las generaciones futuras. Algo bien importante aquí, chicos, chicas, es que hay que identificar que este informe, este concepto de desarrollo sostenible, surge porque el paradigma económico de los últimos 2, 3 siglos, pues aparejó una problemática ambiental bien grande. En este contexto de por ahí de los 1980 y tantos, no nos preocupábamos todavía por el cambio climático, sino más bien era por el agujero en la capa de ozono. Y nosotros no sabíamos de esas alteraciones que tenían los clorofluorocarbonos con el ozono de la atmósfera. Y no solo eso, bueno, hay un agujero, pero pues ya, qué mal, ¿no? Pero nos damos cuenta que eso empieza a incrementar la temperatura del planeta, que hay gente que está teniendo afectaciones en la salud, principalmente en cuanto a la piel, en cuanto a tipos de cánceres que van teniendo, y nos damos cuenta que la problemática ambiental no es un mito, no es una película de Hollywood, es una realidad, y que si no hacemos algo en cuanto a la comunidad internacional, pues va a estar en riesgo el satisfacer las necesidades de las siguientes generaciones. Pero aquí, si bien el paradigma ambiental fue el que trae este problema, son economistas los que participan en el informe Brundtland. No hubo un equipo multidisciplinario de antropólogos, sociólogos, biólogos, abogados, ecólogos, lo que se imaginen, para poder hacer una propuesta integral. Pero bueno, se entiende por qué va surgiendo el concepto. Pero en un inicio, el desarrollo sostenible únicamente decía, hay que aprovechar los recursos naturales de tal manera que no nos los gastemos ahorita o en el corto plazo. ¿Por qué? Porque si no, la utilidad únicamente la vas a tener tú como economista, tú como inversor en el corto plazo, cuando tú puedes trasladarla al mediano o al largo plazo. Al final de cuentas, lo que nos interesa a nuestros amigos economistas, pues es tener mayor recursos, un incremento de las actividades productivas, comerciales, intercambio y demás. Ahora, en el contexto histórico, está en boga el desarrollo sostenible, está en los discursos políticos, está en las leyes, está en algunos planes de estudio, pero hay que tener claridad de qué es este concepto para poder saber cómo lo podemos llevar a cabo, porque de nada sirve que únicamente sea una cuestión teórica que nunca va a aplicar en la praxis. Siguiente diapositiva, por favor. Chicos, chicas, si no soy claro en algo, por ahí ya causé más confusión o quieren enfatizar en algo, con todo gusto, ¿eh? Ahora, un elemento indispensable con esto que les acabo de platicar, más bien fundamental en la cuestión de la sostenibilidad, es que tenemos una problemática ambiental histórica y una problemática ambiental que cada vez va incrementando más. Les voy a platicar rapidísimo de esta cuestión de la génesis de la problemática ambiental. Génesis es cómo surge y cómo ha ido evolucionando. Es importante que nosotros tengamos esta claridad del concepto para poderlo comprender y saber cómo aplicarlo hoy en día. Les vuelvo a comentar que, en mi opinión, los problemas ambientales son complejos y son dinámicos. En consecuencia, todas las alternativas de solución, estrategias, acciones, programas y lo que se imaginen para contribuir, nunca para lograr, porque si yo de repente digo lograr el desarrollo sustentable, sostenible, híjole, está como bienaventurado
logrado, porque yo no tendría la certeza de poder lograrlo. ¿De que contribuye a lograrlo? Sí. Pero estas acciones, estas alternativas también tienen que ser complejas y dinámicas a través de grupos inter y multidisciplinarios. En esta génesis ambiental, pues como les he platicado, un elemento clave son los sistemas productivos. ¿Cómo obtienes esa materia prima? Cómo la trasladas? ¿Cómo la vas a transformar? Y de ahí cómo la vas a vender. Pero también qué vas a hacer con esos recursos naturales que estás utilizando, con esa rapiña de los recursos naturales, porque tú ya empiezas para tener una mayor utilidad, a explotarlos de tal manera que se pone en riesgo la capacidad de resiliencia de los ecosistemas. La capacidad de resiliencia es aquella que tienen para autorregularse cuando hay un agente tensor. Imaginemos que todo esto de aquí es un bosque. ¿Qué pasa si de repente aquí empieza a haber deforestación intensa y por aquí tala ilegal? De todo este ecosistema, el bosque que ustedes quieran, al paso de los años, la capacidad de resiliencia del ecosistema va a hacer que estos espacios vuelvan a surgir árboles y por aquí que salgan otro tipo de especies vegetales y que haya nichos ecológicos aquí y demás. Porque la alteración es pequeña. ¿Qué pasa si es al contrario? Si todo era bosque y estas únicas dos polígonos son los que ya quedan aquí únicamente la masa forestal. Pues el agente tensor va a ser tan amplio que ya no le va a permitir al ecosistema regenerarse, autorregularse. Eso se corre en riesgo con un abuso en cuanto a la explotación de los recursos naturales y también que hay en la historia de la humanidad, los sistemas productivos no siempre han utilizado las materias primas y las energías de manera eficiente. Hay que buscar por ahí qué hacerle. Pero el problema no solamente es lo económico, mis amigos, el problema también es el crecimiento poblacional. Imagínense, en México ahorita vemos, si no mal recuerdo el último dato de INEGI, algo así como 126 millones de mexicanos y pico. Estaba viendo las proyecciones de la CONAPO de 30 a 40 años, van a incrementar entre 10, 15, 20 millones según la fuente y la proyección que ustedes revisen. Es decir, tenemos más gente y al tener más gente tenemos más necesidades, ocupamos más recursos, ocupamos más casa, ocupamos más alimentos, ocupamos más de todo. ¿Cómo le vamos a hacer si los recursos son finitos y nos los estamos acabando? Por ahí el problema ya se empieza a ser más complejo. Otro elemento es la ausencia en las agendas políticas. Una agenda política es aquel conjunto de problemas, de temas, de acciones que cierto grupo político o cierto grupo de poder considera como prioritario para llevar a cabo en la praxis. Puede ser en materia de medio ambiente, de salud, de educación, seguridad, lo que se imaginen. En ocasiones no se considera a la cuestión ambiental como un elemento fundamental de las agendas políticas y no nos damos cuenta que estos elementos están interconectados con otro, evidentemente. Algo que va de la mano para bien y para mal es el desarrollo tecnológico. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar hace 40 años que íbamos a tener internet y que íbamos a tener computadoras súper complejas, que íbamos a tener elementos de bioingeniería médica, de todo lo que se imaginen? El asunto es que al tener nuevos recursos, nuevas tecnologías, también hay nuevos residuos. Y también este desarrollo tecnológico se puede asociar a crear la necesidad con la gente. O sea, antes, hace 30, 40, 50 años, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, eran súper felices y vivían sin problemas sin un teléfono. ¿Quién hoy en día no tiene un teléfono hasta dos o hasta tres? Y el asunto no nada más es el teléfono, es que te va a durar cierto tiempo y después, ¿cómo vas a confinar esos residuos? ¿Cuánta energía, cuántos minerales, cuánto de todo se requirió para producirlo? Y se va a ir prolongando y va de la mano con el crecimiento poblacional al cual les hacía referencia. Pero también para que este concepto ya
se vaya identificando como necesario en el contexto internacional, es que nos damos cuenta, y esto es bien fundamental, que hay una afectación al medio ambiente que no respeta fronteras. La contaminación atmosférica respeta fronteras políticas, evidentemente no, porque hay elementos como las cuencas atmosféricas que no tienen que ver con esta división política que tenemos. Si yo soy de Toluca y tengo una problemática ambiental con el manejo de residuos sólidos y con mis rellenos sanitarios, y tengo de vecinos a Lermas, a Mateo Atenco, Sinacantepec, Almoloya, evidentemente que va a haber una afectación que no va a respetar esa frontera. Y esto no solamente queda a nivel municipal, estatal, sino a nivel internacional. Y de repente, pues aquí es cuando los países ya se ponen ahí a pensar, oye, tú estás contaminado de tal manera que yo voy a tener esas afectaciones. Un ejemplo básico, la acidificación de los océanos, los cambios, el cambio climático con las afectaciones meteorológicas tan grandes que ha tenido, el incremento en el nivel de los océanos, no respeta fronteras. Por ello, surge la necesidad de colaborar de manera local, pero también de manera internacional. Y para ello se requieren de convenios, de normas, de tratados, de políticas que nos comprometan como países. Otro aspecto clave con esta problemática ambiental es el consumo insostenible. El asunto es que cuando nosotros ya se nos ocurre crear un producto que sea ambientalmente sostenible o demás, regularmente es caro. Regularmente al inicio, como nos tiene la tecnología para producir de manera más grande, pues es caro y no toda la gente va a tener el nivel adquisitivo para poderlo lograr. Y algo por lo cual a mí me da mucho gusto participar con ustedes en esta red, en estas pláticas, es que considero que un último elemento fundamental en la problemática ambiental es el desinterés de la población. Yo, al verlos aquí conectados, esto para mí ya no es un problema, sino un área de oportunidad. Hay que saber que hay un problema, hay que conceptuarlo, hay que hacer un diagnóstico, una caracterización y ahora sí, con base en ello podemos proponer una alternativa de solución. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, bueno, pero pues ya entremos a la materia, ¿no? Ya me habló un montón de cosas esta persona que está acá enfrente, pero pues no me ha dicho qué es el desarrollo sostenible. Ah, ok. Lo primero que hay que saber es que es un enfoque del desarrollo. Nosotros siempre que leemos ahí aspectos introductorios de política, de economía, de la materia que ustedes me digan, siempre se busca el desarrollo, esta evolución en cuanto a la mejora de las condiciones de la población. No es lo mismo la calidad de vida que tenemos ahorita que la que tenían en el Renacimiento, que la que se tuvo en la Edad Media, que la que se tuvo en la Edad Antigua y demás. Lo que se busca es este desarrollo. Pero el desarrollo sostenible es un enfoque de desarrollo. Y ojo chicos, no es lo mismo crecimiento que desarrollo. Crecimiento regularmente cuando hablamos de desarrollo sostenible se asocia más a un crecimiento económico. Y el crecimiento económico pues es este incremento de las actividades productivas, de los ingresos, del flujo de materias, de recursos y demás en un mercado específico. Pero el desarrollo tiene que ver más allá de eso. No únicamente me interesa tener mucho dinero para que la gente tenga poder adquisitivo más alto. ¿De qué me sirve tener un poder adquisitivo más alto y un PIB súper altísimo si de repente mi población no tiene acceso a los servicios públicos básicos? Y entonces el enfoque de desarrollo sostenible también necesariamente tiene que considerar estos elementos, el bienestar común, el bienestar de la mayoría. Y ojo, el bienestar de la mayoría no va a ser aquel que sea de mayor impacto desde el punto de vista disciplinar de una materia. Yo platicaba esto con mis estudiantes de licenciatura. Imaginemos que yo soy secretario de Medio Ambiente aquí más bien soy asesor de la gobernadora aquí del estado y resulta que yo identifico que una problemática, pero bien cañona en la región, es que no tenemos un sistema de movilidad sostenible. Y yo justifico con N cantidad de indicadores, estudios y demás que debe de llevarse a cabo. Pero hacemos una consulta pública que es bastante importante para saber cuál es la opinión de las personas
en las cuales van a tener un impacto con la implementación de la política pública de la acción específica del programa, y resulta que la mayoría dicen que lo que quieren es Internet. Ah, caray, por más que yo justifique que lo que se requiere es el programa de movilidad sostenible, si la gente quiere Internet, pues hay que darle Internet, es el bienestar de la mayoría. Y es a lo que me refiero, que no necesariamente va a ser aquello con lo que nosotros disciplinarmente opinamos como expertos. Evidentemente, la satisfacción de las necesidades es imposible hablar de un desarrollo de cualquier tipo si no se satisfacen estas necesidades. ¿Cuáles son las básicas? Alimentación, vestido, hospedaje, y no solo eso, todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal, académico, profesional. Todos los elementos también con los cuales nosotros somos felices. Se han puesto a pensar que para algunos la belleza paisajística que tenemos incide en que que demos satisfacción, perdón, a esta necesidad de tener cierta tranquilidad o paz o armonía o demás, es parte de. Esto también va de la mano con la mejora de la calidad de vida. ¿De qué nos sirve que tengamos un estado, gobiernos, un montón de gobernantes, un montón de estructuras orgánicas y demás, si la gente no tiene una mejor calidad de vida en cantidad y en calidad? Esto también se asocia a lo que es la esperanza de vida, vivir más años, pero vivirlos bien, ¿de acuerdo? No es lo mismo la calidad de vida de un colega norteamericano a una persona que vive en República del Congo. Son contextos distintos y lo que se busca es mejorar esta calidad de vida con base en las características específicas de nuestro entorno. Esto también va de la mano con la reducción de las desigualdades. Imaginemos que vivimos en un país donde por lo menos tenemos 50 millones de mexicanos en pobreza extrema. O sea, es una barbaridad. ¿Creen que la gente que está en pobreza extrema tiene la misma, están las mismas condiciones que nosotros en nuestro contexto particular, en cuestiones de alimentación, en cuestiones de salud, en cuestiones de vivienda, en cuestiones de seguridad social y demás? No, evidentemente son distintas, pero de lo que se trata también con ese desarrollo sostenible es que haya una reducción de las mismas, y ahí le pegamos un concepto que a mí me gusta mucho, que es la justicia social. Recuerden que conforme un piano, un filósofo que empieza a abordar esta cuestión de la justicia, él lo define como darle a cada quien lo que merece. No somos iguales todos, no tenemos, no tenemos las mismas condiciones ante la ley, no tenemos las mismas condiciones en cuanto a lo social, en cuanto a lo humanitario. Por ahí va esta cuestión de la justicia social, poder disminuir estas brechas de desigualdad. En cuanto a desarrollo sostenible, de esta manera, chicos, hay tres aspectos clave. Ojo, aquí va a depender el teórico, porque va a haber quien diga, no, 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 es sociedad, es poder o es política o demás. Yo, conforme a lo que yo he estudiado y lo que considero adecuado para poderlo explicar, considero que son tres aspectos clave. Uno, la economía. Y aquí hay varios, aquí podríamos hablar y ya tener cursos específicos de esto, pero yo les voy a hablar únicamente de tres elementos que considero que son fundamentales e interesantes de platicar aquí para poder contribuir al desarrollo sostenible. Uno es el crecimiento económico inclusivo. Sí está muy bien que tengamos más fábricas, que produzcamos más, que exportemos muchísimo, pero ¿de qué nos sirve si ya cuando estamos haciendo esa distribución de la riqueza, resulta que menos del 0,1% de la población de determinada región es la que concentra el 98% de la riqueza? O sea, sí está bien ese crecimiento económico, está muy bien que se implementen macropolíticas, que haya un montón de estrategias financieras para lograrlo, pero de lo que se trata es que esa utilidad se distribuya en la población. ¿Para qué? Para que satisfagan necesidades y mejoren su calidad de vida. La innovación y la tecnología. Hay que buscar tecnología eficiente y eficaz que nos permita crear ciertos productos que satisfagan ciertas necesidades específicas, pero con el menor impacto ambiental posible. Ojo, un impacto ambiental cero nunca va a existir. O sea, eso debemos de saber. Con el simple hecho de ser seres humanos, vamos a tener una afectación respecto al ecosistema. Lo que se puede hacer es nunca eliminar, nunca jamás, pero sí se puede disminuir
a lo más que permita, ¿no? El propio contexto, porque también si nosotros de repente nos invitan a participar en un proyecto para favorecer el desarrollo sostenible, por ahí en un país centroamericano, por ahí uno africano, ¿creen que va a ser tan fácil poder implementar una innovación tecnológica y un desarrollo en cuanto a innovación? Que en Inglaterra, que en Francia, en París, en Alemania, evidentemente no va a depender del propio contexto. Y otro elemento clave es el consumo y la producción responsables. Y ojo, aquí se vale, yo siempre he dicho, es válido por ahí comprarte unos tenis que te gustan, una playerita, ir a comer, a darte un viaje, o sea, pues también hay quien, a quien nos gusta, hay quien dirá, no, no, yo soy autosostenible y yo me produzco todos mis alimentos, está bien, pero pues a mí de vez en cuando me gusta un cortecito de carne. No se trate que de repente seamos tan extremos de que no, es que es todo el impacto ambiental que está teniendo mi persona y mi huella de carbono y demás, y estoy acabando el mundo, el impacto ambiental lo va a haber. Simplemente hay que ser conscientes entre un consumo responsable. No siempre el consumir o producir productos que tengan una infectación tan grande, pero sí se vale el de vez en cuando poder utilizar, particularmente con la carne y con todo el recurso que requiere un kilo de carne, ¿no? Como ejemplo. En cuanto a medio ambiente, les comento, hay por ahí una confusión entre la cuestión ecologista y la cuestión medioambientalista o ambientalista, como quieran llamarle. Es bien sencilla la diferencia. Lo ecologista tiene que ver con lo ecosistémico. Un ecosistema es un conjunto de elementos bióticos y abióticos que de manera sistemática interactúan entre sí en una escala temporal y espacial específica. Ajá. Eso tiene que ver con un ecosistema. Eso va a ser un ecosistema. La ecología estudia a los ecosistemas en cuanto a los ecosistemas. El medio ambiente o el ambiente, como objeto de estudio, tiene que ver con esta cuestión ecosistémica, pero con un elemento clave que es un agente tensor en que es la población. Y a mí fue por eso que me gustó estudiar ciencias ambientales, porque yo dije, yo amo la naturaleza, amo los ecosistemas, soy bien sensible para esta cuestión de los animalitos y de los árboles, y no solo eso, que considero que en términos económicos deben de aprovecharse los recursos y distribuirse la riqueza y todas estas cuestiones, pero para ello un elemento indispensable es el ser humano. ¿Qué afectación está teniendo? Es el principal depredador, ¿cómo no considerarlo? Pero esa es la diferencia. Pero en cuanto a medio ambiente, algunos elementos clave se asocian con la protección, conservación y restauración del medio ambiente. Proteger tiene que ver con implementar medidas preventivas, particularmente para el control y prevención de la contaminación, para que para prevenir la afectación del agente tensor en el ecosistema. Es como el mantenimiento correctivo y preventivo para nuestros colegas ingenieros. Está la conservación, que se asocia más a la cuestión ecosistémica. Vamos a cuidar estos elementos ebióticos y abióticos y la interacción entre sí en los ecosistemas. Y está la restauración, que es lo más complicado. La restauración tiene que ver ya con esa bioremediación, con el poder corregir esa afectación. Y es sumamente complejo. Un solo centímetro de suelo puede tardar hasta 400 años. O sea, imagínense, 400 años. Estamos hablando por ahí de poquito antes de la independencia hasta ahorita, en un solo centímetro de suelo. Imagínense, ocupa muchos recursos, ocupa mucha energía para poderla lograr. Por eso hay que prevenir, pero también se vale restaurar. Pero siempre y cuando sea bien pensado para que se obtenga un impacto, un objetivo, pues que sea factible de llevarse a cabo, ¿no? Es como si me dijeran, vamos a descontaminar el río Lerma, yo la verdad no lo haría, es muchísima la inversión que se requiere, mejor vamos a trabajar en prevenir la afectación de contaminación en otros cuerpos de agua, ¿no? Otro elemento indispensable en el medio ambiente es la gestión sostenible. A mí me gusta más hablar de gestión sostenible que de aprovechamiento.
porque el aprovechamiento es utilizar los recursos, pero para poder utilizarlos, pues es todo un proceso, ¿no? Desde el hacer una planificación específica, cuáles sí, cuáles no, en qué cantidad, cada cuánto, utilizarlos. Y también, una vez que se utilizaron, saber si hay alguna actividad o alguna acción que nosotros podamos hacer para que se puedan regenerar o para que el impacto ambiental no sea tan complicado. En boga está esto desde hace por ahí más de 20 años, la mitigación del cambio climático. Y es que nos estamos dando cuenta que el cambio climático tiene afectaciones, pero bien cañonas. Una de las principales tiene que ver con la alimentación. Cuando se modifican todas esas características climatológicas de precipitación, humedad y todo, va a tener una afectación con los sistemas productivos en cuanto a lo agrícola, en cuanto a la ganadera, en cuanto a lo silvícola. ¿Cómo le vamos a hacer para poder nosotros darle de comer a nuestra población si de repente no tenemos las características propicias para que el ecosistema nos dote de eso? Híjole, también todas las afectaciones que está teniendo a nivel ecosistémico. El incremento de la temperatura se viene bien cañón. Pero también esta cuestión del aumento del nivel de los océanos va a generar un montón de conflictos bien intensos porque hay zonas donde se van a inundar completamente. ¿A dónde se va a ir esa gente? ¿Cómo se va a ir a otro país cuando no es soberano? ¿Va a invadir? ¿Cómo le vamos a hacer? Y como esto vienen más cuestiones que sí son bastante delicadas. Por ello, tanto la preocupación internacional de mitigar el cambio climático. En cuanto a sociedad, eh, hay aspectos clave que considero que se asocian al desarrollo sostenible. Uno es la equidad social, que sepamos que si bien somos una sociedad mexicana o de cualquier contexto que ustedes me quieran señalar, hay una multiculturalidad. Hay una diversidad en cuanto a la forma de pensar, en cuanto a las necesidades, cómo actuar, en cuanto a principios éticos, morales y demás. Es decir, hay una pluralidad de pensamientos, pero la pluralidad es parte de todo. De lo que se trata es de que todos entren, que nadie se quede afuera, que nadie resulte excluido. ¿Qué pasa con estos sectores que históricamente hemos excluido en la toma de decisiones, como son comunidades indígenas, como son algunos pueblos que se dedican a esta cuestión agraria, lo que es la persona con discapacidad y un montón de cosas? De lo que se trata es que caminemos juntos. Educación. La educación yo considero que es uno de los principales elementos para el desarrollo de un país. En consecuencia, nosotros podemos incluir en estas cuestiones educativas algunos temas o elementos de desarrollo sostenible que a su vez permeen en lo que es ya el desarrollo ya profesional de los estudiantes. Porque ¿cuál es la finalidad de que estén estudiando la licenciatura o el técnico superior universitario? Pues que tengan los conocimientos, las competencias, las actitudes, todos estos elementos para que ustedes se desarrollen en lo profesional conforme a su perfil de egreso y para que contribuyan a satisfacer necesidades actuales de la región y del entorno. La educación es un catalizador para que nosotros podamos contribuir al desarrollo sostenible desde nuestra trinchera, desde el ámbito educativo, desde el ámbito de la ingeniería, de las ciencias ambientales, del derecho, de la física, de la matemática, de la antropología, de lo que ustedes quieran. La salud. Evidentemente, si hay una afectación en el entorno, lo va a ver en la salud humana. Y eso, pues, evidentemente, ¿que les conviene más? Vivir en un estado de enfermedad o implementar estrategias para contribuir a que haya una mejor salud en cuanto a la población. Otro elemento clave para ello es la participación ciudadana. La participación ciudadana tiene que ver con todo este conjunto de elementos para que la población contribuya en la toma de decisiones. ¿Para qué? Para la implementación de una política pública, de una acción, de un programa, para la modificación de una ley. Es cómo participa la sociedad para que en la toma de decisiones, en el ámbito que ustedes quieran, en este caso en cuanto a lo sostenible, se considere la opinión de las personas. Siguiente diapositiva, por favor.
Aquí, a manera de diagrama, ahí coloco la fuente, podemos ver en qué consiste de manera gráfica el desarrollo sostenible. Identificamos que están las tres grandes esferas: económica, social y ambiental. Y aquí está bien interesante porque podemos ver, por ejemplo, si nosotros favorecemos la cuestión económica y ambiental, es viable. Si favorecemos lo económico con lo social, es equitativo. Lo social con lo ambiental es vivible. Pero si se integran estos tres elementos, podemos hablar de desarrollo sostenible. Yo particularmente considero que si bien no son parte de esas esferas, pero son elementos clave, uno es la innovación tecnológica. Tenemos ciencia, tenemos desarrollo, tenemos tecnología. ¿Por qué no utilizarla para el bien? Si históricamente también se ha utilizado para el mal, pues un ejemplo es la bomba atómica, también podemos utilizarlo para bien, para disminuir recursos, para disminuir ese impacto ambiental, y también para implementar algunas tecnologías específicas para contribuir a esta política ambiental que les comentaba, a la protección, conservación y gestión de recursos naturales. Y otro elemento clave, desde mi opinión, es la gobernanza, que es este conjunto de instituciones, de acciones, de leyes, de actores, a través de los cuales los diversos elementos que componen a la sociedad, llámense grupo de académicos, llámense empresarios, llámense economistas, llámense sociedad civil, llámense organizaciones de la sociedad civil, entre otros elementos, participan en esta toma de decisiones. Yo soy enemigo de que una decisión ambiental, que un programa, que una estrategia se diseñe atrás de un escritorio. Hay que tener un contacto con el objeto de estudio para saber qué es lo que requiere esta población y que de manera conjunta nosotros podamos implementar esta acción, programa, política pública o similar. Siguiente diapositiva, por favor. Actores involucrados. ¿Quiénes participan en el desarrollo sostenible? Pues evidentemente el gobierno. Estamos en un estado donde a través de la actividad gubernamental, pues se va a llevar a cabo el ejercicio del poder público. Y al ser el poder público un elemento indispensable del estado, pues evidentemente el gobierno es el que toma las decisiones, quien administra el recurso, quien establece esta política de colaboración con otros países, el sector privado, es decir, los inversionistas, la gente que tiene el recurso. Evidentemente que tenemos que platicar con ellos, la sociedad. Ustedes y yo como sociedad podemos participar. Algo fundamental son las organizaciones de la sociedad civil. Yo considero que este tipo de organización tiene un impacto, más bien lo tiene de manera, digamos, potencial, un impacto para poder contribuir en la toma de decisiones en un montón de ámbitos, llámese fundación, asociación civil, organización no gubernamental, porque nos permite el poder conocer a gente que tiene el interés a contribuir en el cambio en ciertas disciplinas, en ciertas materias, conforme a ciertas problemáticas identificadas. Por ello es un elemento clave. No lo pierdan de vista, por favor, chicos. Organizaciones internacionales, todas estas eh, asociaciones, organizaciones, todas estas redes y demás internacionales en materia ambiental y en otros ámbitos son fundamentales para poder colaborar de manera global. Los medios de comunicación, pero bien orientados a la cuestión ambiental, de que se difunda todo este conocimiento, estas experiencias y que pueda permear en la sociedad, que no únicamente nos preocupemos por la novela o por la serie y demás, sí está padre, pero no es lo único. Y los medios de comunicación son un elemento clave para tener la vinculación entre gobierno, con sector privado, sociedad, organizaciones de la sociedad civil y demás. Un pueblo con conocimiento es un pueblo con fuerza, un pueblo que pueda hacer el cambio. Y evidentemente también están las instituciones educativas y de investigación. Un ejemplo de lo que nosotros estamos haciendo. Estamos disertando a través de estos elementos importantes. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, no quiero que de repente ya estemos todos tristes de que "Ay, la problemática ambiental está bien dura y qué vamos a hacer". Sí está fuerte, pero también nosotros podemos contribuir al cambio. Pero recuerden, alternativas que sean integrales, que atiendan a esta cuestión compleja y dinámica de la problemática ambiental.
¿Qué podemos hacer, chicos? Cambio global, local o ambos. Va a depender de la particularidad de la acción, programa que estemos desarrollando. Yo considero que el cambio local evidentemente se puede, cada uno lo puede hacer desde casa, pero también podemos hacer algunas acciones específicas a nivel macro que pueden tener un cambio global. Una de ellas, pues, es un tratado internacional que obligue a ciertos países a que no emitan ciertos contaminantes de agua, atmosféricos, de suelo, como ustedes quieran verlo, y a través del poder coactivo y coercitivo de esta propia organización intranacional. También la adecuación de los sistemas políticos y jurídicos que yo les he explicado, y es bien importante. La sociedad, el entorno, no debe de adaptarse a las leyes deben de adaptarse a este entorno, también las políticas. Hay que identificar áreas de oportunidad para que a través del ejercicio del poder público y de este sistema jurídico que tenemos en las naciones, en los estados, en el ámbito internacional, podamos contribuir al desarrollo sostenible. Hay instrumentos políticos y económicos ambientales, están, por ejemplo, áreas naturales protegidas, lo que son las manifestaciones de impacto ambiental, todo lo que tiene que ver con los bonos de carbono y todas estas cuestiones económicas, financieras, pueden contribuir a hacerlo. Gestión integral de los recursos que identifiquemos desde cuando se va a utilizar el recurso hasta qué vamos a hacer con los residuos que deriven de ello. Y recursos estamos hablando de hidrológicos, estamos hablando de suelo, estamos hablando de forestales, estamos hablando de atmosféricos y demás. Un consumo racional, es de lo que se trata. Buscar un equilibrio también en cuanto al aprovechamiento de los recursos y la energía que se requiere para poder transformarlos de tal manera que se puedan disminuir estas externalidades negativas derivadas del proceso productivo, del metabolismo industrial, y llaman nuestros amigos económicos ecólogos, en pro de que la energía no se quede por ahí, más bien que estos residuos energéticos no se queden por ahí perdidos, porque alguna parte van a llegar y va a tener alguna afectación en los ecosistemas. Innovación tecnológica, desarrollo también es indispensable, nuevas tecnologías, nuevas investigaciones, nuevos conocimientos que procuren contribuir al desarrollo sostenible, los vínculos y las redes de colaboración. Ustedes tienen ahí una área de oportunidad bien buena entre facultades, entre programas, en el mismo plantel, en la misma facultad, con otras universidades, con organizaciones de la sociedad civil, con quien quieran. Se pueden fortalecer estas redes de colaboración. ¿De acuerdo? Y también la implementación de estilos de vida sostenibles. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a sostenibilidad, ya nada más, tengo que señalar que algo muy importante en cuanto a política ambiental en materia internacional, pues son los objetivos del desarrollo sostenible. Ya se creó una comisión específica de la ONU en la cual identificaron problemáticas a nivel macro mundial, en el cual pues se deben de atender, que todos los países deben de dirigirse para allá, deben encaminar sus recursos, su interés o energía para poder contribuir a ello. Los que se asocian a la sostenibilidad, entre otros de manera transversal, es el sexto, que es agua limpia y saneamiento; séptimo, energía asequible y no contaminante; 11, ciudades y comunidades sostenibles; 13, acción por el clima; 14, vida submarina; y 15, vida de ecosistemas terrestres. Evidentemente podrían haber otros elementos, pero esto es lo que se consideró como prioritario. Y ojo, queda poquito más de 5 años para la Agenda 2030. A ver qué logros estamos teniendo. La propia ONU ha señalado que no se ha logrado lo que se ha pretendido, pero es bien interesante la negociación que se viene en próximos años. Siguiente, por favor. Ok, ya para ir cerrando esta presentación, también hay algo que se llama estilos de vida sostenibles. Son aquellas acciones que ustedes y que yo podemos llevar a cabo en la vida diaria, en lo cotidiano, en el actuar de todos los días, para minimizar el impacto ambiental. Recuerden que este impacto nunca va a ser cero, pero sí se puede disminuir. De lo que se busca o lo que se pretende es que haya un equilibrio entre el ser humano, sus necesidades, él como entidad, y también el medio ambiente para garantizar el equilibrio ecológico. Algunos ejemplos de estilos de vida sostenible que ustedes pueden llevar a cabo, y que también el próximo miércoles con mis amigos de la DAE voy a tener oportunidad de hablar más con esto, por si quieren conectarse, es el consumo responsable,
la disminución de recursos y también la eficiencia energética en los procesos productivos, la movilidad sostenible, la educación y concienciación, la protección al ambiente y la alimentación sostenible. Eh, Siguiente diapositiva, por favor. Estos son algunos ejemplos. Y también ustedes como red de mentores académicos, pues pueden llevar a cabo diversas acciones. Para ello, solamente les dejo aquí unos cuantos puntos para que lo reflexionen, actuar en lo individual y pensar en lo global. Eh, el cambio sí lo puede hacer uno solo y de ahí se puede ir como transmitiendo y convenciendo a los demás de que somos más los buenos, de que el no ya lo tenemos, de que sí se puede cambiar y se puede revertir esta problemática ambiental tan fuerte que tenemos. Pero también tenemos que pensar en lo global, saber que en lo individual no únicamente podemos lograrlo, sino que también en el ejercicio de nuestra profesión podemos pensar, pero en grande. Favorecer las disertaciones y el pensamiento crítico en sus clases, en la familia, con sus colegas. El chiste es que siempre tengan ese espíritu crítico, ese espíritu reflexivo, ese sentir rebelde pero fundamentado, que nos permita criticar para bien, que nos permita evaluar, que nos permita tener una perspectiva, una opinión que a su vez sea un elemento fundamental para implementar procesos de mejora continua que contribuyan a la sostenibilidad. Promover alternativas disciplinares, es decir, desde su licenciatura, desde su profesión, desde su ámbito de investigación, cómo podemos nosotros contribuir a la sostenibilidad. Aunque sea pequeñito, pero podemos contribuir. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues reflexionando y también ya con base en los conocimientos que vayamos adquiriendo a lo largo de la carrera, podemos ir como potenciando esto, ¿no? Pero de que se puede, se puede. Y fortalecer las redes de colaboración a las cuales les he hecho referencia.